El día de hoy hablaremos de cómo realizar una historia clínica enfocada en desórdenes temporomandibulares. Este video hace parte del plan de aprendizaje de la materia de preclínica de DTM de la Facultad de Odontología de la Universidad del Bosque, realizado por Mateo Pedraza Silva y presentado a las doctoras Kelly Sánchez y Patricia Shima. En toda consulta clínica es importante hacer una correcta anamnesis y conocer los antecedentes clínicos de cada paciente. Como parte de la historia clínica, debemos realizar una serie de pruebas y preguntas que el paciente deberá responder. Lo primero que debemos preguntar cuando un paciente asiste al consultorio es cuál es su motivo de consulta. Este motivo de consulta desencadenará una serie de preguntas que nos ayudará a identificar los síntomas que percibe el paciente, puesto que estos son una experiencia personal, ayudando así al desarrollo de la consulta. Por lo general, los pacientes asisten a consulta cuando presentan dolor. Para esto tenemos un cuestionario de síntomas que va a incluir preguntas como: ¿existe o no presencia de dolor? ¿Este es familiar o es un dolor referido? En primera instancia, el paciente nos debe decir si hay algún factor que agrave o mejore sus síntomas, como por ejemplo si aumenta en presencia de frío o calor, o por los movimientos del maxilar al masticar comida dura, si aprieta los dientes realizando actividades cotidianas o simplemente al momento de hablar. Debemos incluir también si el dolor se presenta cuando el paciente pasa por situaciones de estrés emocional o por cansancio, por lo cual también debemos preguntar si duerme correctamente, si tiene tiempos de descanso en sus labores cotidianas. Esta primera parte del cuestionario finalizará preguntándole al paciente cuál es la intensidad del dolor que presenta, si este dolor suele durar mucho tiempo y si se presenta o se presentó en los últimos 30 días. Y donde nos debe decir si este dolor lo localiza en alguna parte de su cabeza, como puede ser la mandíbula, en la zona de la sien, en el oído o enfrente de él. Por esta razón le pediremos que nos indique dónde más o menos ha sentido los dolores y también si este dolor se presenta de manera unilateral o bilateral. Es así como pasaremos a indagar si el paciente ha presentado en los últimos 30 días dolores de cabeza o cefalea que incluyan el área de la sien. Para esto, el paciente deberá afirmar o negar este hecho. Si su respuesta es afirmativa, debemos preguntarle hace cuánto tiempo presenta estos dolores de cabeza, si estamos hablando de años o meses, y debemos anotar el número exacto. También debe decirnos si en estos últimos 30 días alguna actividad cotidiana mejoró o empeoró los episodios de cefalea. Para esto le preguntaremos si masticar, abrir o cerrar, protruir, retraer la mandíbula o apretar los dientes o simplemente bostezar se relacionaron con estos dolores de cabeza. Y luego de esto, el paciente debe señalar el punto donde ha sentido los dolores de cabeza en estos últimos 30 días, además de otras áreas diferentes a las que mencionamos, y esto lo debemos registrar. Luego de esto vamos a hacer el análisis de las relaciones incisales. Aquí debemos tener en cuenta que debemos visibilizar completamente los dientes que vamos a seleccionar. Vamos a informarle al paciente que haremos unas marcas con un lápiz en la superficie de los dientes seleccionados, la cual nos va a permitir tomar las medidas. Entonces le pediremos al paciente que abra su boca ligeramente, lo suficiente para ver los dientes de referencia, que en este caso serán el diente 11, o sea, un incisivo maxilar derecho, y como criterios de selección, este diente no debe estar rotado, el borde incisal debe estar horizontal y el diente ubicado verticalmente. Si cumple todos estos requisitos, lo vamos a registrar en la historia clínica. Posteriormente, vamos a seleccionar el diente de referencia mandibular, que debe oponerse al centro mesodistal del diente maxilar de referencia, o sea, el 11. Para empezar, el paciente debe tener una oclusión completa, o sea que sus dientes posteriores deben estar en un contacto completo entre sí. Posteriormente haremos las marcas de referencia con el lápiz, haciendo una línea de referencia horizontal donde el borde incisal del diente de referencia maxilar se sobrepone al incisivo mandibular opuesto. Es así entonces como tomaremos la sobremordida horizontal, también definida como overjet, que es la distancia medida horizontalmente entre el borde incisal del incisivo superior a la cara vestibular del incisivo inferior.
Aquí verificaremos que los dientes estén en máxima intercuspidación y mediremos la distancia del punto medio de la superficie facial del incisivo central superior seleccionado a la superficie facial del incisivo mandibular opuesto en un plano horizontal. Debemos tener en cuenta que cuando un paciente presenta mordida cruzada anterior, marcaremos como negativo en la historia clínica. Esta distancia será medida en milímetros y será registrada en la historia clínica. Seguido del overjet, vamos a realizar el overbite o sobremordida vertical. En esta medida vertical, los dientes maxilares estarán sobre las caras vestibulares de los dientes mandibulares. Esta medida se toma en porcentaje y será tomada en cuenta como la sobreposición de los dientes maxilares en los dientes mandibulares, y registraremos el porcentaje en la historia clínica. Para evaluar el patrón de apertura, le daremos la instrucción al paciente que coloque sus dientes posteriores completamente juntos, o sea que debe estar en una oclusión completa. Para posterior a esto, decirle que abra lentamente su boca lo que más pueda, aunque sienta dolor, y después que la vuelva a cerrar. Así vamos a evaluar el movimiento de apertura del paciente, que puede ser apertura sin desviación cuando el movimiento es recto y no se observa desviación, cuando hay una apertura con desviación corregida, que es que si hay un movimiento mayor o igual a 2 milímetros hacia cualquier lado de la línea media, pero luego el maxilar regresa a la línea media. Por ejemplo, podemos ver desviaciones en forma de S o curvas en C. Esto será una apertura con desviación corregida. Y por último, una apertura con desviación no corregida. Por ejemplo, una desviación lateral mayor a 2 milímetros. Eso quiere decir que el movimiento será continuo y no veremos un regreso hacia la línea media del maxilar. Para esta desviación no corregida debemos mirar en la apertura máxima si la desviación es del lado derecho o del lado izquierdo. Esto nos permite registrar cualquier tipo de movimiento en caso de que el movimiento no consista o no sea consistente durante la evaluación. Para los movimientos de apertura y cierre, vamos a evaluar primero la apertura sin dolor. Antes de empezar debemos colocar el dentímetro o la regla milimétrica desde cero en el punto del borde incisal del diente mandibular que escogimos de referencia. Le pediremos al paciente que abra su boca lo más que pueda sin sentir dolor o sin incrementar el dolor que puede tener en ese momento. Cuando llegue hasta el punto máximo, mediremos la distancia interincisal entre los dientes de referencia superiores e inferiores. Seguido de esto, le pediremos que haga la apertura máxima no asistida. Esta se puede tomar inmediatamente después de la apertura sin dolor, sin necesidad de que el paciente cierre la boca entre las dos posiciones. Aquí vamos a pedirle al paciente que abra su boca lo que más pueda, aunque sienta dolor. Y utilizando la misma posición de la apertura sin dolor, mediremos la distancia interincisal entre los dientes de referencia. Al terminar el movimiento de apertura, debemos preguntarle al paciente si sintió dolor con ese movimiento y debemos identificar las estructuras anatómicas que el paciente diga como puntos donde sintió el dolor. Indagaremos si este dolor es familiar o un dolor inducido por el movimiento. Por último, realizaremos la apertura máxima asistida. Esta es la toma de la medida de la apertura máxima aumentada con ayuda nuestra. Se le debe explicar al paciente que se tratará de abrir su boca con nuestros dedos un poco más de lo normal. También se le debe decir que si quiere que nos detengamos, levantará su mano para afirmar esta acción. De nuevo vamos a colocar la regla o dentímetro de la misma manera en que colocamos esta en las medidas anteriores. Le daremos la indicación al paciente que abra su boca nuevamente lo más que pueda, aunque sienta dolor como lo hizo anteriormente. Así colocaremos el dedo pulgar sobre el incisivo mandibular que no sea de referencia y con una presión moderada incrementaremos la apertura hasta que sienta la resistencia de los tejidos o también a que el paciente levante la mano. Debemos usar el juicio clínico para evitar sobreestiramientos. Cuando ya sintamos la resistencia,
Mediremos la distancia interincisal entre los dientes de referencia y la registraremos. Para al final preguntarle al paciente si sintió dolor cuando tratamos de abrir su boca más ampliamente con los dedos. Él nos debe afirmar nuevamente si este dolor es inducido por el movimiento o familiar, y registraremos las estructuras que el paciente indique como puntos de dolor. También, si el paciente levantó la mano, debemos registrarlo. Seguiremos entonces con la evaluación de los movimientos de lateralidad y protrusión. Para esto le vamos a pedir al paciente que abra ligeramente y mueva su mandíbula lo más que pueda, tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo. Esto lo debe realizar aunque sienta dolor. Cuando llegue al punto máximo de lateralidad, le pediremos que mantenga su mandíbula en esa posición para poder tomar la medida, con la regla milimétrica que debe estar en el punto 0 desde la línea media de referencia maxilar a la línea media de referencia mandibular. Vamos a registrar la medida y a preguntarle al paciente si sintió dolor en estos movimientos, que nos diga los puntos en donde él sintió más el dolor y registraremos todos estos datos. Para evaluar la protrusión, le pediremos al paciente que vuelva a abrir ligeramente y mueva su mandíbula hacia adelante, o sea, hacia el frente, lo más que pueda, aunque sienta dolor. Indicaremos que debe mantener esta posición unos segundos mientras tomamos la medida. Colocaremos la regla en el centro mesiodistal del diente de referencia maxilar y la alinearemos hacia adelante hasta el borde labioincisal del incisivo mandibular opuesto, también el de referencia. Mediremos la distancia desde la superficie vestibular del diente de referencia maxilar a la superficie vestibular del diente de referencia mandibular. Registraremos esta medida y de nuevo le vamos a preguntar al paciente si cuando hizo este movimiento sintió algún tipo de dolor. Nos debe indicar en qué puntos sintió este dolor y los anotaremos en la historia. Para la evaluación de ruidos articulares durante los movimientos de apertura y cierre, vamos a tener en cuenta dos tipos de ruido. El clic, que para el paciente puede ser percibido como un chasquido o estallido, y la crepitación, que para el paciente puede ser percibido como un crujido o un rechinamiento. Para este examen haremos una palpación bilateral, colocando los dedos de cada mano sobre las correspondientes ATM. Este método requiere que el paciente preste atención a ambas articulaciones al mismo tiempo, pues al final del examen realizaremos unas preguntas sobre si escuchó o no ruido. Para iniciar, el paciente debe tener sus dientes posteriores completamente ocluidos, lo que asegura que la ATM esté en una posición de cierre. El paciente debe abrir aunque sienta dolor y cerrar su boca lentamente, en aproximadamente 2 segundos para abrir y 2 segundos para cerrar. Este proceso debe repetirlo por lo menos 2 veces para confirmar los hallazgos. Debemos registrar un ruido como clic o crepitación si este está presente al menos en uno de los 3 movimientos. Ambos sonidos pueden estar presentes en los movimientos. Debemos tener en cuenta esto al momento de registrarlos. Al final preguntaremos al paciente si notó ruidos en alguna de las articulaciones de la mandíbula cuando abrió o cerró su boca. Registraremos tanto lo percibido por el paciente como lo que nosotros percibimos. Para la evaluación de los ruidos articulares durante los movimientos de lateralidad y protrusión, la posición de nuestras manos y las indicaciones serán iguales que en el punto anterior. Lo único que cambiará será que le pediremos al paciente que haga movimientos laterales. Para iniciar, debe también tener sus dientes posteriores completamente ocluidos. Debe abrir ligeramente la boca y mover su mandíbula hacia la derecha y hacia la izquierda, lo más que pueda, aunque sienta dolor. Debe regresar su mandíbula hacia el centro y colocar sus dientes posteriores completamente juntos nuevamente. Este paso deberá repetirlo por lo menos 2 veces para cada lateralidad. Finalizaremos preguntándole al paciente nuevamente si escuchó o sintió algún ruido en la articulación derecha o izquierda cuando hizo los movimientos de su mandíbula hacia adelante o hacia los lados. Aquí debemos registrar si el
paciente sintió algún tipo de dolor cuando hizo estos movimientos y el tipo de ruido que escuchó. Seguiremos entonces con la evaluación del dolor muscular y de la articulación temporomandibular a la palpación. Para este proceso se le aplicará presión en diferentes áreas de su cabeza, cara y mandíbula. Le preguntaremos acerca del dolor, si es un dolor familiar y si el dolor permanece solo debajo de mi dedo o si lo sintió también en algún otro lugar aparte de donde estaba posicionado mi dedo. Para esto vamos a hacer una palpación unilateral de los músculos temporales y maceteros. Para tener una cobertura sistémica utilizaremos 3 zonas verticales para el temporal y 3 bandas horizontales para el macetero. Y preguntaremos si hubo dolor al momento de la palpación, si este fue inducido por la misma o si el dolor es familiar o referido desde antes de la palpación, y registraremos todas las respuestas. Continuaremos con la revisión del polo lateral de la ATM. Aquí vamos a revisar primero el lado derecho y luego el lado izquierdo. Nuestro dedo índice debe estar ubicado anterior al tragus del oído externo y sobre la ATM. El paciente debe abrir la boca ligeramente y hacer movimientos deslizando la mandíbula hacia adelante y hacia atrás de vuelta a la posición normal. Y registraremos los hallazgos encontrados. Asimismo, revisaremos la ATM alrededor del polo lateral. Aquí, al igual que en el anterior paso, el paciente debe abrir ligeramente su boca y hacer movimientos de protrusión que debe mantener por unos segundos. Debemos colocar el dedo en la parte posterior del polo lateral. La mandíbula debe estar lo suficientemente protruida de tal manera que se pueda tener acceso al área dorsal del polo lateral y manteniendo el acceso al área anterior del mismo. Deslizaremos el dedo completamente alrededor del polo lateral, el cual debe abarcar o contactar la porción lateral del polo condilar, mientras que el mismo se desliza suavemente con un movimiento circular que debemos tomar alrededor de 5 segundos en su totalidad. Y es así como damos fin al examen de los desórdenes temporomandibulares. Muchas gracias.